Una niña empapada entró en uno de los restaurantes más elegantes de Sevilla y no pidió comida, pidió cantar. Mientras la ciudad se preparaba para la Navidad con luces colgando entre los balcones y villancicos suaves que flotaban desde los puestos del mercado en la plaza del Altozano, dentro del restaurante, el patio de Triana reinaba otra atmósfera. Cálida, elegante, distante. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino marfil, las copas tintineaban al servir el vino, y el aroma de jamón ibérico recién cortado flotaba junto al humo delicado del cochinillo asado. Don Ernesto Mendoza observaba todo en silencio desde su mesa habitual junto al ventanal. Vestía su traje gris claro de lana fina y llevaba el pañuelo bordado en el bolsillo izquierdo, el mismo que usaba los viernes por la noche desde hacía más de 10 años. Nunca cenaba con compañía, solo pedía su copa de vino tinto de ronda. Y a veces, escuchaba a escondidas antiguas grabaciones de copla flamenca en su teléfono, especialmente las de Lucía Valverde. Aquella noche, el murmullo suave del restaurante se detuvo por un instante cuando la puerta se abrió con un crujido largo y frío. Una ráfaga de aire húmedo entró junto con una figura pequeña, empapada de pies a cabeza. Era una niña de unos 11 años, con el cabello enredado pegado a la frente, los zapatos embarrados y un abrigo 2 tallas más grande. Empapado y raído, caminó con paso lento hasta el centro del salón, mientras los comensales dejaban sus copas en suspenso. No quiero dinero, solo un lugar donde cantar. El silencio se hizo más denso. Algunas risas nerviosas surgieron de una mesa al fondo. Una mujer murmuró: ¡qué barbaridad! Y un camarero, visiblemente incómodo, se acercó a la niña para acompañarla hacia la salida. Pero antes de que pudiera tocarla, Ernesto levantó una mano. Su gesto fue discreto pero suficiente. El camarero se detuvo. Los ojos del hombre mayor se clavaron en la niña como si hubiera visto un espectro del pasado. «Déjala», dijo con voz grave. «Déjala cantar». La niña asintió con un leve temblor. Se aclaró la garganta. Se irguió como si el hambre no pesara, como si el frío no existiera, y comenzó a cantar. Fue una canción lenta, de esas que parecen recogidas del alma misma de Andalucía. Su voz era clara pero profunda, con una tristeza tan antigua que parecía no pertenecer a una niña. Cada nota estaba cargada de una emoción extraña, íntima, como si no la cantara para los demás, sino para alguien que ya no estaba. El murmullo cesó. Los cubiertos dejaron de sonar. Una pareja mayor entrelazó las manos bajo la mesa sin mirarse. Un hombre joven dejó caer su cuchillo. Y don Ernesto dejó caer su copa de vino, que estalló contra el suelo sin que él parpadeara siquiera. Esa voz, esa forma de sostener las notas, de acentuar los silencios, la manera en que alzaba apenas el mentón antes del estribillo, no era solo parecida, era idéntica. Y por un instante, el restaurante dejó de ser lo que era. Volvió a ser el local pequeño de antes, con sus farolillos colgando y el tablado de madera donde Lucía cantaba como si se le fuera la vida en cada verso. Cuando la última nota murió en el aire, nadie aplaudió. No porque no lo mereciera, sino porque nadie quería romper el hechizo. La niña inclinó la cabeza levemente, como si pidiera disculpas, y se giró para irse. Pero antes de que llegara a la puerta, Ernesto se levantó de su asiento. «Niña», dijo con voz que no usaba desde hacía años. «¿Cómo te llamas?» «Alma», respondió sin girarse. «Solo Alma», y se fue, dejando tras de sí un silencio espeso que ni el mejor vino pudo disipar. Esa voz, esa forma de mirar, ¿quién demonios es esa niña? Ernesto no pudo dormir aquella noche. Esa voz lo perseguía como un eco del pasado. En su apartamento, a solo 2 calles del restaurante, los muros parecían susurrarle fragmentos de canciones. Se sirvió un poco de brandy, pero no lo tocó. Se quedó de pie frente a la ventana, viendo cómo la lluvia seguía empapando los tejados de Triana.
Algo se le removía por dentro. No era simple nostalgia. Era más bien una punzada. Un dolor antiguo, porque esa niña no solo había cantado como Lucía. Había cantado a Lucía. A la tarde siguiente, el restaurante abría más temprano por la temporada navideña. El cielo aún estaba nublado, y en las farolas ya colgaban las luces rojas y verdes del ayuntamiento. Los turistas llenaban las cafeterías para tomar tostadas con aceite y tomate antes del paseo nocturno. Ernesto, sin embargo, no tenía ganas de hablar con nadie. Pasó directo a su despacho al fondo del local. Sacó una caja de madera polvorienta de un armario antiguo y la puso sobre la mesa. Dentro había fotos, recortes, un cartel amarillento que anunciaba Noche de Copla. Lucía Valverde en el patio. Era de hace 12 años. Sonrió con amargura. Ella estaba tan viva en ese cartel, con el moño bajo, los pendientes de aro, el lunar pintado con coquetería en la mejilla izquierda. Y esa mirada que le reclamaba todo lo que él no tuvo el valor de enfrentar. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Era Camila, la camarera más joven del equipo, con la cara encendida por el frío. Don Ernesto, la niña ha vuelto. Está en la entrada, preguntando si puede cantar otra vez. Ernesto asintió sin pensarlo. Salió con paso firme hasta el salón, donde la clientela aún era escasa. Alma estaba allí, con el mismo abrigo mojado de la noche anterior, pero esta vez traía en las manos una bolsa de tela de supermercado. «Solo un ratito, señor. No quiero molestar». «Canta lo que quieras», dijo Ernesto. Y se sentó en su rincón de siempre. Alma cerró los ojos y empezó una canción más alegre, pero aún así con un dejo de melancolía que envolvía las paredes. Algunos clientes la miraban con atención, otros seguían con sus copas. Camila se acercó con una taza de chocolate caliente y la dejó en una mesa cercana, junto con un trozo de pan con mantequilla. Cuando Alma terminó, hubo aplausos tímidos. Ella sonrió. Agradeció con una reverencia y se sentó a beber el chocolate. Camila, curiosa, se sentó junto a ella. ¿Vienes sola? Sí. Siempre. Mi madre murió hace 2 años, en un incendio. Trató de salvar un maletín con partituras. Yo estaba en la escuela. Desde entonces, canto. Es lo único que sé hacer. Ernesto, desde lejos, escuchaba con el corazón encogido. Un incendio, un maletín con partituras. ¿Era coincidencia o el universo le estaba hablando a gritos? Se levantó y regresó al despacho, revolviendo la caja una vez más. Entre los papeles encontró un sobre sin abrir, con su nombre en la caligrafía temblorosa de Lucía. No recordaba haberlo recibido jamás. Rompió el sello y sacó una nota corta. Si alguna vez desaparezco, no me busques en el dolor. Búscame en la música. En ella dejo lo que no me atreví a decir. Cuida de nuestra hija. Si alguna vez llega a ti. Ernesto se sentó lentamente. La carta le temblaba entre los dedos. Esa niña no solo canta como Lucía. ¿Y si también es su hija? A veces, las respuestas no están en el presente, sino entre los recuerdos que evitamos abrir. Esa madrugada, cuando el restaurante quedó vacío y solo quedaba el eco de los platos apilados, Ernesto no regresó a casa. En cambio, se quedó en su oficina, frente a la caja abierta de memorias, la carta aún entre los dedos. Afuera, la llovizna seguía acariciando las aceras de adoquines de Triana, y el murmullo lejano de una guitarra callejera parecía burlarse de su culpa. Pasadas las 8 de la mañana, con los ojos cansados y el alma más pesada que nunca, decidió bajar a la antigua bodega del restaurante. Era un lugar que no pisaba desde hacía años, desde que dejó de ofrecer espectáculos flamencos en directo. Abrió la puerta con una llave oxidada y descendió lentamente por los escalones de piedra. El olor a humedad, vino envejecido, y polvo viejo lo envolvió como un manto.
Encendió la luz. Frente a él, entre barricas y estanterías de hierro, había un rincón olvidado donde Lucía solía guardar sus cosas. Se acercó y encontró una maleta de cuero marrón, cerrada con hebillas oxidadas. Al abrirla, un suspiro se le escapó del pecho. Dentro, partituras con manchas de hollín, una bufanda bordada con las iniciales LV y una foto en blanco y negro. En ella, Lucía embarazada miraba a cámara con una sonrisa tímida, con una mano sobre el vientre. Ernesto cayó de rodillas. No necesitaba pruebas de ADN. Esa niña no era solo una coincidencia. Era la sangre que él no supo acoger. La hija que Lucía nunca pudo presentarle. Temblando, guardó con cuidado la bufanda y la carta, y salió del restaurante sin decir palabra. Caminó por las callejuelas de Triana, guiado solo por un recuerdo. Calle Castilla. Era allí donde Lucía vivía en un pequeño piso alquilado, justo antes de desaparecer. La calle estaba silenciosa a esa hora. Donde antes había una vieja pensión, ahora solo quedaba un solar vallado con un letrero que decía: «Se vende». Ernesto se quedó allí, contemplando los restos de un muro calcinado. Un hombre que pasaba en bicicleta le lanzó una mirada curiosa, pero no dijo nada. Entonces, una voz femenina lo sacó de su trance. «¿Busca a alguien, señor?» Era una mujer mayor, con abrigo de lana y bufanda de cuadros, que sacaba la basura de un portal cercano. «Aquí vivía una mujer llamada Lucía», dijo Ernesto, sin pensarlo. La señora ladeó la cabeza. «¿Lucía Valverde?» «Claro que sí. Cantaba como los ángeles. Yo vivía arriba. ¡Qué tragedia aquella noche!» Dicen que volvió a entrar en el fuego para rescatar algo. Un maletín, creo. Y que nunca la encontraron. ¿Tenía familia? Decía que esperaba una niña, pero nadie supo si nació. Lo único que dejaron fue una caja con ropita de bebé. Toda chamuscada, se la llevó un joven. No sé quién era. Fue todo muy triste. Ernesto apretó la carta dentro del abrigo y agradeció con un leve movimiento de cabeza. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, tiñendo la fachada de la iglesia cercana con tonos dorados. Regresó caminando lentamente, cruzando el puente de Triana como si cargara el pasado entero sobre los hombros. Cuando volvió al restaurante, subió directamente a su despacho y colocó la carta, la bufanda y la foto sobre el escritorio. Las miró un buen rato, en silencio. Luego sacó un sobre nuevo y comenzó a escribir. «Camila, necesito que hagas una llamada por mí. Hay una residencia de mayores en la zona de la Macarena. Me dijeron que allí hay una mujer, se llama María del Sol. Quiero saber si canta». Ernesto se quedó mirando la firma. Lucía Valverde. Y cayó de rodillas, murmurando: «Dios mío, a veces, las personas no desaparecen, solo olvidan quiénes son». La dirección era clara. Residencia Nuestra Señora de la Paz, en las afueras del barrio de la Macarena. El edificio tenía fachada antigua, con persianas verdes y un patio interior lleno de naranjos sin fruto. Ernesto llegó al caer la tarde, envuelto en un abrigo grueso y con los dedos apretando una carpeta donde guardaba la carta, la bufanda y la foto de Lucía. Caminaba despacio, como si cada paso pudiera romper algo frágil que aún no entendía. En la recepción, una mujer de mediana edad con gafas y gesto amable lo recibió. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» «Busco a una residente. Me han dicho que aquí vive una mujer llamada María del Sol. Es muy posible que se llame en realidad Lucía Valverde». La mujer lo observó con cautela. «María está con nosotros desde hace unos 8 años. Sufrió un trauma severo. No recuerda casi nada de su vida anterior. Pero canta. Cada noche, antes de dormir, canta como si esa fuera su forma de recordar». Ernesto sintió un escalofrío. La mujer lo invitó a pasar al patio central. Había una fuente seca en el centro,
y bancos de hierro forjado bajo las ramas desnudas de los naranjos. En uno de ellos, sentada con una manta sobre las piernas, estaba ella, Lucía. Su pelo, antes castaño oscuro, ahora era blanco como la cal. Llevaba la mirada perdida entre las hojas que caían. Pero sus labios se movían levemente, como si murmurara una melodía que solo ella podía oír. Ernesto se acercó en silencio, sin saber si hablar, si llorar, si huir. «Buenas tardes, señora», dijo. Con voz rota, ella giró el rostro con lentitud. Sus ojos, aunque apagados, parecían reconocer una sombra en su interior. Parpadeó, sin hablar. «Mi nombre es Ernesto Mendoza», continuó él. Usted se llamaba Lucía. Lucía Valverde. Cantaba en un restaurante de Triana. Hace muchos años». Ella ladeó la cabeza. Luego sonrió, pero no con certeza, sino con la dulzura de alguien que quiere ser amable sin saber por qué. «¿Lucía?», repitió en voz baja. «No. Yo me llamo María. Eso me dijeron». Ernesto se sentó a su lado. Sacó con delicadeza la bufanda bordada y la colocó sobre sus rodillas. Ella la tocó con los dedos y la acercó al rostro. Olió la lana vieja como si le recordara un invierno perdido. La llevaba siempre cuando cantaba Sombra y Luz, susurró él. Lucía cerró los ojos. Y, como si una llave invisible hubiera girado dentro de su pecho, comenzó a tararear esa misma melodía. Su voz era más suave, más temblorosa, pero conservaba una belleza imposible de disimular. Ernesto tragó saliva, sacó la foto. Se la mostró. «Aquí estás tú. Embarazada. Antes del incendio». Lucía la miró largo rato. Luego su mano tembló. «¿Esa soy yo?» «Sí. Y la niña que llevabas se llama Alma. Está viva. Canta como tú. Tiene tus ojos. Y creo que es nuestra hija». Lucía soltó un leve gemido. Cerró los ojos con fuerza, como si un dolor profundo se agitara desde el fondo de su alma. Comenzó a llorar en silencio, mientras la canción seguía saliendo de sus labios. Ernesto la sostuvo de los hombros. «No estoy aquí para juzgarte. Solo quiero que recuerdes, que regreses». Ella abrió los ojos. Un instante, solo uno. Brillaron con la misma chispa de antes. «¿Tú también estás aquí?» Ernesto asintió. «Sí, Lucía. No pienso irme otra vez. No todos los conciertos son para el público. Algunos son para un solo corazón». El restaurante El Patio de Triana resplandecía como nunca. Era la víspera de Navidad. Las mesas estaban decoradas con velas altas y ramas de olivo. Las lámparas de hierro fundido colgaban sobre los comensales como estrellas bajas. Ernesto caminaba entre las mesas como un director de orquesta silencioso. Detrás del escenario improvisado, había colgado una cortina roja, rescatada del viejo almacén, la misma que Lucía usaba en sus noches de copla. Alma se encontraba en el pequeño camerino del fondo, vestida con un vestido de algodón blanco que Camila le había conseguido. Nerviosa, alisaba una y otra vez el dobladillo con las manos. No sabía exactamente por qué ese concierto era tan importante. Solo que Ernesto había insistido en que cantara una canción muy especial, una que, según él, su madre había escrito cuando la llevaba en el vientre. En el centro del salón, entre los invitados, Lucía o María del Sol, como todavía firmaba los papeles del asilo, estaba sentada junto a Camila. Llevaba el cabello recogido y un chal azul marino que contrastaba con su piel pálida. Observaba el ambiente con curiosidad tímida, sin comprender del todo por qué estaba allí. Ernesto, desde una esquina, no dejaba de mirarlas a ambas. Había pasado las últimas semanas en un torbellino de trámites. No fue fácil. Probar que Alma no tenía a nadie, que él podía ofrecerle un hogar, que Lucía no estaba en condiciones de ejercer la tutela, pero lo logró. Y esta noche, por fin, todo encajaba.
O eso esperaba. Cuando las luces bajaron y se hizo el silencio, Alma salió al escenario. Tragó saliva. El murmullo de las copas cesó. Inspiró hondo y comenzó. Sombra y luz se encuentran. Donde el alma duerme. Una voz que espera. En un rincón sin nombre. La melodía flotó como una caricia entre las columnas del restaurante. Algunos clientes cerraron los ojos. Otros apretaron las manos de sus parejas. Pero fue Lucía quien, sin previo aviso, se incorporó en su asiento. Sus labios se abrieron. Murmuró la letra junto con Alma. Primero apenas audible, luego con más fuerza, hasta que, sin darse cuenta, estaba cantando. Eso, susurró, eso lo escribí yo. Camila la miró con asombro. ¿La recuerda? Lucía no respondió. Se levantó lentamente y, sin pedir permiso, comenzó a caminar hacia el escenario. Ernesto se puso de pie, paralizado. Cuando Alma vio a la mujer que avanzaba, no entendió. Siguió cantando. Pero cuando Lucía se paró a su lado y entonó la siguiente estrofa, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. El público no aplaudió. No hizo falta. Solo miraron. Algunos comenzaron a llorar. Otros se cubrieron la boca. La niña y la mujer cantaban como si una misma alma hubiera sido dividida en dos cuerpos durante demasiado tiempo. Cuando la canción terminó, Lucía abrazó a Alma con una ternura feroz, temblando. «Mi niña, mi alma». Alma, entre lágrimas, susurró. «¿Eres tú, mamá?» Ernesto se acercó. Colocó una mano en el hombro de ambas. «¿Estáis juntas?» Al fin, Lucía miró a Ernesto, y algo en su rostro se iluminó. No lo recordó todo, pero recordó lo suficiente. Recordó que lo había amado, que lo había esperado, que le había escrito aquella carta sin saber si él la leería algún día, y ahora estaba allí, sosteniendo su mano, abrazando a su hija, viva, real. Los clientes, sin que nadie diera la señal, se pusieron de pie. Algunos aplaudieron. Otros simplemente cerraron los ojos, como si hubieran presenciado un milagro. En medio de los focos, la música, el calor de los cuerpos reunidos, tres almas que se creían rotas se encontraron, se reconocieron y, sin necesidad de más palabras, comenzaron a sanar. Algunos lugares no se construyen con ladrillos, sino con canciones, lágrimas y segundas oportunidades. Había pasado una semana desde el concierto, pero el eco de aquella noche seguía vibrando en las paredes del restaurante. La gente del barrio aún susurraba sobre la niña y la mujer que cantaron como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos lo llamaban milagro, otros, simplemente, verdad revelada. En una casa blanca junto al río Guadalquivir, antigua vivienda del portero del embarcadero, ahora vivían tres personas que no compartían apellidos, pero sí el peso de un pasado y el deseo profundo de volver a empezar. Por las mañanas, la luz dorada del invierno entraba por las persianas de madera y bañaba la cocina con una calidez inesperada. Ernesto preparaba el desayuno con manos lentas, pan tostado, aceite de oliva virgen, tomates maduros. Lucía, envuelta en un chal de lana, escribía frases sueltas en un cuaderno azul, esperando que algún recuerdo llegara con cada sorbo de café. Alma ensayaba vocalizaciones en la terraza, frente al río, con una bufanda larga ondeando como estandarte. Ese domingo era especial. No por el calendario, sino por el significado. Era el día de la inauguración oficial de El Hogar del Alma, el nuevo nombre del antiguo patio de Triana, un espacio que, en boca de Ernesto, ya no pertenecía al lujo ni al prestigio, sino a los que buscan un lugar donde su voz tenga sentido. Alma se despertó antes que nadie. En la mesa del comedor, encontró una nota escrita con tinta firme. Hoy abrimos algo más que puertas. Abrimos una historia nueva.
y quiero que seas tú quien la comience. Firmado. Ernesto. Ella sonrió. Guardó la nota como si fuera un talismán y bajó corriendo las escaleras. Camila la esperaba en el local, decorado con velas, fotografías en blanco y negro de antiguos artistas callejeros, partituras colgadas con pinzas de madera, y una frase escrita en grande detrás del escenario: aquí se canta para recordar, y para no olvidar nunca más. Los vecinos llegaron poco a poco. Un anciano con armónica, una madre con sus hijos pequeños, un joven que afinaba su guitarra con timidez. También aparecieron antiguos clientes del restaurante, sorprendidos al ver el mismo espacio transformado en un lugar cálido y abierto, con olor a canela y chocolate caliente. Lucía entró del brazo de Ernesto. Iba vestida con una falda larga y un pañuelo azul que hacía juego con sus ojos. Caminaba despacio, pero con la cabeza en alto. Cuando algunos la reconocieron, se levantaron de sus sillas y la recibieron con una ovación silenciosa, llena de respeto. Ernesto subió al escenario. Su voz temblaba al principio, pero luego se afianzó. Este lugar nació de un error, o mejor dicho, de muchos. Pero también nació del amor que sobrevive al silencio, del perdón que llega tarde pero llega, y de una niña que pidió cantar en vez de pedir dinero. Todos miraron a Alma, que subió con paso firme. Su voz llenó el espacio. No era solo técnica, era convicción, era ternura y fortaleza. Cantó una nueva canción, escrita entre ella y Lucía, una copla que hablaba de reencuentros, de heridas que se cierran y de hogares que se construyen con música en vez de ladrillos. Al terminar, el aplauso fue largo, sincero. Algunos lloraban, otros reían sin saber por qué. Lucía la abrazó, Ernesto también. En ese abrazo no había culpa ni rencor, solo presente, solo ahora. Cuando la sala empezaba a vaciarse, un niño delgado, con los zapatos rotos y la mirada baja, se acercó a Alma. ¿Puedo cantar aquí, aunque no tenga nada? Ella lo miró a los ojos, como alguien que reconoce un pasado propio reflejado en otro. Y sin dudarlo, le tendió la mano. Claro que sí. Así empezamos todos, y en ese gesto sencillo, el ciclo volvió a comenzar. Porque mientras haya una voz que quiera ser escuchada, el hogar del alma tendrá su razón de existir. A veces, la vida nos sorprende con notas que parecían perdidas para siempre. Y en una vieja casa junto al Guadalquivir, 3 almas heridas encontraron la melodía que las unía. No fue el azar, ni siquiera la sangre, lo que las convirtió en familia, sino la voluntad de perdonar, de escuchar, de volver a empezar. Porque incluso cuando la memoria falla, el amor cuando es verdadero encuentra la forma de cantarse. Si esta historia te ha tocado el corazón, pulsa el número 1 en los comentarios. Si no fue así, o si crees que hay algo que podríamos mejorar, pulsa el 0. Aquí estamos para compartir y aprender. Juntos. Lo que Ernesto, Lucía y Alma nos enseñan no se resume en un final feliz, sino en una verdad más profunda. La oportunidad de reparar el pasado existe siempre que estemos dispuestos a mirar atrás con humildad y avanzar con el corazón abierto. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuán lejos parezca la otra orilla, siempre hay un puente hecho de palabras sinceras, de abrazos retrasados, de canciones que esperan ser escuchadas. Y es que la bondad, cuando se ofrece sin esperar nada, puede cambiar destinos. Porque todos sí, todos merecemos amor y un lugar al que llamar hogar. El dinero, el éxito, los aplausos, son ecos pasajeros. Pero el calor de una familia, aunque se forme tarde, aunque llegue por caminos inesperados, permanece. Como esa lámpara encendida en la ventana durante una noche larga, un solo gesto de compasión
puede guiarnos a través de las sombras más densas de la vida. Piensa por un momento. ¿Hay alguien en tu pasado con quien aún puedas reconstruir un lazo roto? ¿Una carta sin enviar? ¿Una llamada que no hiciste? ¿Una canción que dejaste a medias? A veces, basta una palabra para que el silencio de años se rompa. Basta mirar a alguien con ojos nuevos para que florezca una familia. Si esta historia resonó contigo, te invito a compartirla con alguien que necesite esperanza. Y si quieres seguir escuchando relatos que sanan, que reconcilian, que hacen eco en lo más hondo, puedes quedarte con nosotros. Porque, al fin y al cabo, como dijo Alma, no quiero dinero, solo alguien que me escuche.